gracias a los oyentes desde Iowa. Un abrazo. Dicen García, un oyente cubano que tenemos por allá. Bueno, tenemos esa sinergia allí, y hablando de cubanos, tengo un gran cubano aquí en el estudio. No quiero decir que es mi favorito para que no se pongan bravos los demás. Julio, qué bueno tenerte en el programa de Julio Schilling con nosotros. El secreto queda entre nosotros, ¿no? Sí, no podemos decir nada porque eso es un secreto. Aunque hay secretos que se notan, ¿no? Esas cosas se notan, de que Julio Schilling, escritor, politólogo, director de Patria de Martín, primero es un gran cubano, que es una gran gestión, y desde Patria de Martín, la Alianza Democrática, donde están ellos allí condensados, y por supuesto esta deferencia de él de siempre venir a mi programa y poder tener estas conversaciones con ustedes, donde ustedes pueden participar, por cierto, en el 305-529-1020. Bienvenido, Julio, qué bueno tenerte en el programa. Encantado, y la admiración y el cariño es recíproco. Lourdes, tú haces un gran trabajo, ese es un periodismo de primera, y te felicito por tu patriotismo, tu apego a los valores universales, que realmente lo ejerces día a día, y haces tremenda lucha para que eso esté por encima de tantas cosas que a veces vemos en este mundo, que se han ido relativizando. Así que claro, soy yo que te felicito. Gracias, Julio. Tú sabes que yo te escucho y pienso, bueno, quizás él me dice eso porque hay cosas que no podemos olvidar, ¿no? Y cuando ese dicho o esa frase, que nunca sé quién lo dijo, pero que es muy famoso, que dice que cuando no conocemos nuestra historia tendemos a repetirla, ¿no? Correcto. Y entonces nosotros, en el caso cubano en particular, hay cosas que no podemos olvidar, ¿no? Porque cuando no hay justicia y cuando no hay instituciones, entonces, y van 57 años de esa situación, por explicar lo mínimo, ¿no?, de la situación en Cuba, uno no puede impedirle, digo yo, corrígeme, Julio, que eres el que sabes, uno no puede pasar la página y olvidar, ¿no? Olvidar tantas cosas así de golpe y porrazo. Aquí ha habido analistas que me dicen, mira, en la Segunda Guerra Mundial se tuvo que olvidar los 10 millones de muertos de Stalin, en la Segunda Guerra Mundial se tuvo que olvidar los 6 millones de muertos del Holocausto. Digo, perdóname, los judíos precisamente todos los días trabajan para que uno no se le olvide los 6 millones de judíos asesinados durante el Holocausto. Ese es el punto uno de la agenda. Mira, tienes toda la razón, y la justicia por sí sola, por sí misma, vale la pena que se vaya a producir, que se vaya a reforzar. Pero aparte de todo eso, es una herramienta para la democratización, porque tenemos que entender que cuando un régimen dictatorial cae, particularmente si es una dictadura totalitaria, en ese camino hacia la democracia tiene dos graves problemas. Lo primero es cómo va a relacionarse con su pasado, y lo segundo es cómo va a fundamentar las instituciones democráticas. Entonces, los pueblos tienen el derecho a la memoria colectiva, los pueblos tienen derecho a recordar y preguntarse por qué cosas pasaron, quiénes fueron los responsables, y cómo se va, si se pretende tener un Estado de Derecho, donde se responsabiliza al ciudadano por las cosas buenas y por las cosas malas, pues la justicia es necesaria. Y no vas a encontrar un caso de una dictadura totalitaria que haya llegado a la democracia sin haber tenido algún tipo de justicia, algún proceso de destotalización. Tú mencionaste el caso europeo, por ejemplo, el caso de Alemania. En Alemania nace el caso emblemático, porque sí se llevó a cabo un proceso. Y eso que dicen, no, pero es que todo el mundo tuvo que ver con el sistema, eso no se puede hacer. Mira, en Alemania, cuando cae el régimen nazi, hay 65 millones de alemanes. ¿Tú sabes cuántos fueron los que parecieron condenas severas? 1.600. Estamos hablando del 0.00003% de la población. Pero se le hizo un juicio moral. Toda la simbología, todo lo que tenía que ver con ese régimen fue abolido. Personas que estaban vinculadas al poder político fueron impedidos de hacer por un tiempo determinado. Los activos que estaban activos del nazismo, malversados, fueron localizados. O sea, se desmanteló el sistema, y eso es lo que es necesario. Y cuando miramos, por ejemplo, en el caso cubano, en relación a la población, estamos hablando de 350 personas.
Carolina. Así que este tipo de proceso es necesario si se quiere llegar a una democratización. Sin justicia, la paz que se logra es una paz sobre la impunidad, que no es nada más que la invitación para que en 5, 10, 15 años vuelva el despotismo de nuevo. Julio, eso que estás diciendo me hace pensar en el proceso de paz en Colombia. Totalmente. Porque uno de los puntos fundamentales donde están amparando el voto por el no, para no refrendar pues este proceso de paz, estos acuerdos de paz, es precisamente en la impunidad. Correcto. Ese es el punto clave de ellos. Y es que eso es una falsa paz, es una paz temporal. Es comprar el tiempo para que esa fuerza terrorista que ha cometido crímenes de lesa humanidad y que ha llenado de cocaína a este país, por cierto, ¿eh? Ahí tenemos más adelante vamos a estar hablando de eso, en el tema colombiano. Nuevamente Colombia es el principal distribuidor de cocaína aquí en los Estados Unidos. El mercado de la cocaína lo siguen dominando los colombianos. Colombia se convierte en el mayor abastecedor de cocaína de Estados Unidos. Claro. ¿Quién tiene el negocio de la cocaína? Es más del 50% de la guerrilla colombiana. Entonces, ¿cómo eso se va a pasar por alto? ¿Cómo es, los crímenes que han cometido? ¿Cómo exacto, se va a pasar las violaciones en masa que se han cometido, el secuestro, cómo toman niños del seno de su casa y los obligan a tomar parte de las filas terroristas. O sea, eso es abominable y realmente poco le apreciamos de determinados valores si eso permitimos que ocurra y que no ha sido nada. Julio, tú que sabes tanto de sociología también me quedo pensando, ¿no? Yo sé que la preparación tuya da para todo esto. Cuando estamos hablando de pueblos, de comunidades como los cubanos, ¿no? Porque sin querer establecer ningún tipo de diferencia entre la inmigración cubana de los años 60, 70, 80, 90, no vamos a querer en eso porque eso también son herramientas que usan los políticos para hablar y no es el caso. Pero son exilios diferentes, o sea, son situaciones que les han tocado diferentes. Y yo me quedo pensando, habrá que hacer una reeducación social. Primero, un pueblo que está obligado a aprender a resolver, ¿no? Que no está acostumbrado a trabajar para ganarse la vida, que no tiene mayores aspiraciones sino que irse del país, donde la educación, bueno, hay tantas cosas que criticar del hombre nuevo, ¿no? Formado y elegido por el régimen asesino de La Habana, que los ha sacado de la fotografía, ¿no? Los ha desdibujado de lo que es el hombre íntegro del que vive en una democracia. Básicamente lo que ha pasado, por ejemplo, en Libia. Los libios no sabían vivir en democracia. En Irak tenían un dictador como Saddam Hussein, no saben vivir en democracia, o por lo menos la democracia como la que tenemos en Occidente, ¿no? O en nuestra cultura judio-cristiana. Te pregunto, en el caso de Cuba, en el caso de Venezuela, que yo acabo de llegar de Venezuela también, la reeducación social no concebido como los nazis, sino la reeducación social de decirle, mira, aquí hay instituciones, claro. Aquí hay instituciones, aquí hay justicia, aquí la policía no se va a corromper, aquí los tribunales van a operar, aquí se va a acabar el tema de la extorsión, ese tipo de cosas. La reeducación social es parte de esa recuperación de la patria, del país. Sin lugar a duda. Y es esencial para que se entienda que eso, más que decir, bueno, se va a tener en un aula y se va a proyectar un curso para que se aprenda, son las instituciones que hacen que los pueblos crean en ellas. Y por ese mecanismo se eviten muchos males. Por ejemplo, si tú tienes un Estado de Derecho y tienes un sistema de justicia donde los criminales pagan, vas a evitar derramamiento de sangre, vas a evitar que las personas se tomen la justicia por sus manos, que es una cosa que ocurre con gran frecuencia en países donde precisamente ha habido terrorismo de Estado, donde ha habido movimientos subversivos que después entonces no confían en el sistema judicial y tienen que ir por su cuenta a tomar la justicia. Cuando también tomamos en cuenta que en casos como regímenes totalitarios, que para mantenerse en el poder promueven lo que es en efecto una contracultura, o sea, distorsionan la realidad, porque eso forma parte de su mecanismo para ejercer el control. Pero eso lo estamos viendo también, Lourdes, tristemente en las democracias del mundo, y por eso es que podemos explicar cómo es que hay una recesión democrática, o sea, cómo estamos viendo un resurgimiento del despotismo con un disfraz democrático, y los demócratas del mundo
no están haciendo absolutamente nada. Uno dice, pero ¿cómo es que la democracia del mundo permite lo que está pasando Sí, en Venezuela? sí. Bueno, es por eso, pero eso es parte de un proyecto muy bien diseñado para impactar la cultura y hacernos creer en un relativismo de ciertos valores. Por eso es que hay que hacer hincapié en que la democracia tiene una ética, que hay valores que hay que defender. El comercio internacional, la globalización le ha hecho, o sea, cuando todo esto se nos habló a partir de los años 80, se nos dijo que iba a haber un efecto de contagio, o sea, que las dictaduras se iban a contagiar con la democracia por vía del modelo económico. Y hemos visto que no, que todo lo contrario, que lo que ha hecho es que el modelo económico lo que ha promovido es una relatividad para todo eso. Quiero darle la bienvenida a Guillermo Fariñas, Guillermo Coco Fariñas. Hemos estado pendientes diariamente de su huelga de hambre número 24, 25, nos decía él cuando le inició. Él ha depuesto esa huelga de hambre después de 54 días y varias gravedades. Y hoy en el portal Cubanet nos informaban pues que esa enmienda Fariñas, por la que él precisamente abandonó la huelga de hambre, es falsa. Así le hicieron saber desde la Fundación Nacional Cubanoamericana. Y hemos querido primero conversar con Guillermo, Julio, para saber cómo se siente y conversar un poquito de esto. Guillermo Fariñas, bienvenido. Somos Julio Schilling y Lourdes Bubieta. ¿Cómo está? Bueno, bien, para como estábamos, un poco con dolores en las articulaciones, sobre todo los tobillos, las rodillas, los hombros, la cabeza, y un poco también de mareo. Guillermo, esos 54 días, nuevamente, ¿no? Una nueva huelga de hambre. Tú fuiste muy enfático, ¿no?, en lo que tú estabas buscando con esa huelga de hambre. ¿Se lograron los objetivos? ¿Cómo describes tú lo que ha sucedido? Y el tema de la enmienda Fariñas, que ahora dicen que esto es falso, que te habrían engañado, que aquí hubo una manipulación desde el régimen cubano. ¿Cuál es tu versión de lo que ha pasado? Bueno, la versión mía es desde aquí, desde una ciudad del interior de Cuba, sin internet, solamente con teléfonos móviles, indiscutiblemente que el régimen pensó que eso era lo mejor, y a partir de ahí, bueno, hizo una página falsa en las oficinas del Parlamento Europeo en Madrid, y a partir de ahí los graduados de la Universidad de Ciencia de la Informática hicieron esto, pero consideramos que se han logrado los objetivos más allá de lo que nos habíamos trazado. O sea, nosotros queríamos que Raúl Castro dijera una mentira, como está acostumbrado a decirlo, de que él no le iba a dar más golpe a los opositores, y que un vicepresidente viniera a decirnos también mentiras para llegarle a plantear que sí, su oficina estaba bien y que eso cada vez que pasara podíamos negociar con él. Sin embargo, ha pasado otra cosa. Ha pasado que yo tengo una invitación del Parlamento Europeo, del presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, para hablar del tema de la violencia contra la oposición y de la violación de derechos humanos en todas las comisiones que existen en este Parlamento y en todos los bloques políticos, reunirme con los 14 vicepresidentes y con el presidente. Y nosotros creemos que desde ese punto de vista ganamos más de lo que estábamos pidiendo. La otra situación es que indiscutiblemente mediáticamente a nivel mundial se demostró y se cambió la perspectiva de que aquí, a partir
día 17 del 2014, de diciembre, todo había cambiado, todo estaba de lo más bien. O sea, se demostró con esta huelga que todo estaba muy mal y que sigue la represión sin ningún tipo de muro que la pare. Estamos conversando con Guillermo Coco Fariña, Julio. Guillermo, yo te digo que el propósito de la huelga es llamar atención sobre una situación. Lograste eso. En otras palabras, la dictadura tuvo que reaccionar, a pesar de que dijo y trató de mantener una indiferencia. O sea, tu propósito de que se sentaran contigo, bueno, no se sentaron contigo, pero tuvieron que reaccionar ante tu posición, y la atención del mundo sí se ha enfocado en precisamente valores universales que en cualquier país civilizado se observan sin tener que un ciudadano tener que lanzarse a una huelga de hambre. Así que yo creo que tú te tienes que sentir orgulloso, como nos sentimos todos, de tu acción, y el Parlamento Europeo yo creo que también se tiene que sentir extremadamente, ellos son los que tienen que estar extremadamente molestos de ver esta patraña que la dictadura castrista ha armado, usándolos a ellos, usando su imagen, y es como un tiro que le va a salir por la culata, porque como tú bien mencionaste, pues te han invitado y es lo menos que pueden hacer, porque de pronto está sobre el tapete precisamente esos puntos que la dictadura hubiera querido en un escenario ignorar. Como ese, Guillermo, en un escenario como ese donde tú te vas a poder expresar libremente y contarle al mundo desde ese escenario, bueno, todo lo que en estos micrófonos has dicho y todo lo que ha sido estos años de tu vida, Guillermo. Queremos que te recuperes, ¿ah? Lo hemos hablado varias veces, tú haces mucha falta vivo, ¿no? Claro. Bueno, esto no depende. Yo siempre he dicho que de los 198 métodos de lucha no violenta de Jim Chap, el profesor Jim Chap, yo es que prefiero la huelga de hambre. Pero bueno, también existen otros, vamos a usar otros, pero siempre sin dejar de pensar que el día que el régimen me lleve a ese punto, vamos a hacerlo de nuevo, porque el régimen lo mismo ganaba si yo dejaba la huelga como perdía si yo moría. O sea, el régimen estaba en una situación, por eso hizo el engaño. Además, el Parlamento Europeo está haciendo una investigación al respecto y le está pidiendo cuentas al gobierno de Cuba. Guillermo, te mando un abrazo. Gracias por acompañarnos, por supuesto muy pendiente de ti. Es Guillermo Coco Fariñas, amigos oyentes. Él suspendió su huelga de hambre tras 54 días. Esa suspensión de la huelga de hambre habría sido producto de esta información falsa que, como él le ha descrito, bueno, fue una patraña más del régimen cubano. Gracias a Coco Fariñas. Julio, ¿te puedes quedar unos minuticos más conmigo? Porque quiero hablar contigo sobre, hay un evento mañana muy importante sobre la nueva Guerra Fría, pero quiero que hablemos también sobre el tema de Obama y la renovación de la ley que sustenta el embargo a Cuba. Otros temitas más, te voy a quitar 10 minuticos más con los oyentes. A las 1:53 identificamos la emisora. Sigo, ¿puedo seguir? Perfecto. Tengo 7 minutos más, perfecto. Esos son los que voy a aprovechar. Mañana, mis queridos amigos oyentes, estoy en el estudio con Julio Schilling, padre de Martí y Alianza Democrática. Tienen un simposio que se titula La Nueva Guerra Fría, antiguos enemigos de la libertad por nuevas metodologías. Háblanos de esto, de este simposio. Estamos viendo precisamente, todo esto está conectado con lo que estamos hablando, la caída del comunismo soviético, pues lanzó un nuevo modelo dictatorial que en efecto está compuesto de una economía mixta que compite y juega en la economía globalizada, que tiene votaciones, que existe una oposición, pero lo que no existe es un Estado de Derecho, lo que no existe son libertades absolutas, libertades civiles y políticas en el sentido amplio de la palabra. Pero es un modo muy eficiente de operar, mucho menos costoso que lo que se utilizó en la llamada Guerra Fría. Entonces estamos viendo diferentes frentes que se están abriendo. Precisamente 3 de los panelistas van a tocar aspectos diferentes. Por ejemplo, Octavio Pérez va a tocar la alianza entre Rusia e Irán.
El islamismo radical chií está en alianza íntima con Rusia. Eso debido a muchas razones. Siria pues le abrió ese espacio, pero tiene que ver también mucho con la hegemonía internacional. En América Latina ya todos sabemos la presencia que tiene Irán, o sea, la dictadura de los ayatolás está estableciendo empresas fantasmas, o sea, empresas de pantalla que más bien son frente del régimen iraní para establecer un puente de lanza en América Latina. Rusia ha demostrado desde hace tiempo un gran interés en reinsertarse en América Latina. ¿Por qué? Porque bueno, está en el hemisferio occidental, es una forma de precisamente conspirar contra el antiguo enemigo, la democracia norteamericana. Estamos viendo por otro lado la dictadura del siglo XXI, o sea, lo que ellos llaman el socialismo del siglo XXI, Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua, que en efecto forman la versión latina, que todo esto surge, y esto hay que recordarlo surge del Foro de Sao Paulo, con la caída del comunismo soviético, donde Fidel Castro, Lula da Silva, en efecto congregaron a la izquierda radical del mundo. Corrupta. Totalmente. Porque todos, eso son unos corruptos. Totalmente. Todos esos del Foro de Sao Paulo están altamente cuestionados. Son ¿no? los nuevos ricos. Es la nueva clase de Milo Vangelis. Exactamente. Eso es la realidad. Pero es un nuevo formato que se está usando y hacia eso quieren llevar las FARC. O sea, ese es el camino que quieren llevar a las FARC para que entre al poder por la vía democrática y después no lo suelte jamás. Y eso lo va a tratar Alfredo Ortega Rubio. Muy excelente expositor, un hombre muy preparado también en estos temas. Correcto. Y Frank Rodríguez pues va a tocar el papel de la economía globalizada y cómo aporta a fortalecer estos regímenes. Y tenemos el ejemplo de China y Vietnam, que han inundado nuestros mercados con sus productos y uno los compra, uno cree que son nuestros aliados, pero China lleva una guerra simétrica contra nosotros. Es el principal aliado de Corea del Norte. Corea del Norte no se puede mantener sin China comunista. Así es. Punto. Grandes expositores: Octavio Pérez, Alfredo Ortega Rubio, Frank Rodríguez, de la mano de Julio Schilling. Eso es mañana en el Westgate Regional Library. Ese es el 9445 Coral Way. Allí van a estar La Nueva Guerra Fría, Patria de Martín, la Alianza Democrática. Y el próximo 29, ya tengo aquí, porque él es un amor conmigo, ya me trajo mi libro, se lo muestro en la cámara, ahora se lo voy a poner en las redes sociales. Democratización en Cuba, un manual conciso, de Julio Schilling. Esto lo va a estar presentando el 29 de septiembre, pero tienes que venir antes para acá para que hablemos de este libro. Con mucho gusto, claro que sí. Julio, me encanta verte, estoy muy feliz de tenerte. Un minutico para que me digas algo. ¿Por qué el presidente Obama renovó la ley que sustenta el embargo a Cuba? Porque el presidente Obama le ha ido mucho más, le ha dado mucho más utilidad usar el mecanismo que ha utilizado para debilitar el embargo. En otras palabras, por orden ejecutiva, estableciendo, por ejemplo, 12 categorías para que viajen a Cuba, no tienen que entrar en batalla con el Congreso. Entonces, esto le ha servido su propósito. Mucho de esto, él sabe, él está consciente del reloj que le queda, mucho de esto de este proceso al que te mencionas es una simple formalidad. Él sabe que no tiene los votos para derogar el embargo. El hecho de que él pues dé el visto bueno para la continuidad, y por otro lado pues está siguiendo luchando para quitar la ley del embargo. Estamos viendo la excepción, por ejemplo, en la cuestión de la aeronave, como los aeropuertos de Cuba no tienen los mismos reglamentos, o sea, que las personas que viajan a Cuba no tienen la misma garantía que las personas que viajan a cualquier otra parte del mundo, porque esta administración ha decidido eximir a Cuba de determinados patrones de seguridad, y eso es inaceptable, pero todo esto lo puede hacer por órdenes ejecutivas. Entonces, ¿para qué él va a perder el tiempo? Y meterse en ese problema. Pues le da esto como decir, mira, para que esté contento el Congreso. Es simplemente un formalismo que no cambia su estrategia de irlo por orden ejecutiva debilitando. Julio Schilling con nosotros, qué placer tenerte por aquí. Te espero cuando vayas a presentar el libro, que por supuesto vamos a estar allá, va a ser en la Ermita de la Caridad el 29 de septiembre, y vamos a estar, él va a estar presentando su libro Democratización en Cuba, manual conciso. Mañana, ya saben, en este simposio que va a estar muy muy interesante allí en Coral Way. Gracias, Julio, por haberme acompañado una vez más. Qué bueno verte además personalmente, me encanta que vengas. Vamos a identificar, Colombia se convirtió, amigos oyentes, a pesar de lo que nos ha costado el Plan Colombia, y cortesía pues de la administración en gran medida del presidente Santos, se ha convertido en el mayor abastecedor de cocaína de Estados Unidos. Ustedes dirán, pero eso siempre fue así. No siempre ha sido así. Se había logrado minimizar eso.
Bueno, ahora están otra vez de number one. Ya venimos con ese tema, desde Colombia en vivo. Siempre ser extranjera, siempre ser extranjera.